Uno de los subtemas que hemos venido trabajando es duda de tus dudas. Hoy vamos a ver esa segunda parte. ¿Qué es lo que quiere decir esta frase, duda de tus dudas? Y ya habíamos venido meditando en algo, hermanos, en la carta de Pedro, donde nosotros veíamos cuál era la reacción en ocasiones de los discípulos ante las dificultades por las que atravesaban. Bueno, quisiera iniciar, hermanos, con una historia. Cuentan que en una ocasión un maestro estaba haciendo el examen final de las notas de los estudiantes que pasarían de quinto de primaria a primero de bachiller, y era la materia de matemáticas, y habían varios estudiantes que estaban fallando y necesitaban sacar una buena nota para poder ganar el año y para poder pasar al bachiller. Así que el profesor decidió hacer un examen oral. No quiso hacerlo escrito, sino oral, para que a través de ese examen ellos pudieran mejorar la nota y pudieran graduarse. Y tomó a uno de los jóvenes que tenía una nota muy baja y le dijo, quiero que por favor rápidamente me digas cuánto es 2750 dividido en 55. ¿Son 50 o son 55? O sea, le dio incluso hasta las opciones. Así que le dijo, pero quiero que lo responda rápido. Así que el niño inmediatamente le dijo, 50, profesor. Y el profesor lo volteó a mirar con cara de asombro y le dijo, ¿estás seguro? A lo que el niño inmediatamente replicó y dijo, no, 55, profesor. El profesor le dijo, tienes 0 y has perdido el año. Le dijo el niño, ¿pero por qué? Le dijo, porque son 50. 2750 dividido en 55 da 50. Así que el niño le dijo, pero profesor, yo le había respondido bien la primera vez, pero dudaste y me diste otra respuesta. Eso es lo que queremos, hermanos, que nosotros meditemos en esta noche. Que a veces nosotros tenemos la respuesta correcta, pero algo pasa en nuestras vidas que nos hace dudar de eso que usted y yo ya sabemos. El niño tenía la respuesta correcta. El niño sabía cuánto era 2750 dividido en 55. Pero con esa mirada del profesor, el joven dudó y eso le hizo perder el año. Bueno, el año uno lo puede repetir, pero escuche, la vida eterna, la salvación eterna de nuestras almas no tiene otra oportunidad. La única oportunidad que usted y yo tenemos, hermanos, se encuentra hoy y está aquí en esta tierra. Y por eso es que la palabra muchas veces nos exhorta a que nosotros atesoremos las verdades que hemos aprendido y que no permitamos que situaciones que se nos presentan a nuestro alrededor nos hagan dudar de lo que nosotros hemos aprendido. Debemos estar seguros, hermanos. Si lo que hemos aprendido es conforme a la voluntad de Dios, no debemos dejarnos influenciar, no sea que terminemos dudando de la voluntad de Dios. Mire lo que dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda carta a los Tesalonicenses, y esta carta se estudió hace poco con nuestro hermano Juan Carlos. Yo espero que algunos recuerden lo que nos enseña esta carta. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2, dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo con el versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Y miren lo que dice el versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Escuchen lo que el apóstol Pablo
le está escribiendo a los hermanos en Tesalónica, que ellos ya habían recibido una enseñanza en cuanto a la venida del Señor. Y lo que Pablo les está diciendo es, hermanos, no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar. ¿Qué pasó con el joven? ¿Qué pasó con el niño? Se dejó mover fácilmente de su modo de pensar. Escuche, hermanos, a veces nosotros tenemos dudas, pero no son dudas porque nosotros las hayamos estado teniendo a lo largo de nuestra vida como creyentes, sino que son dudas que a veces se presentan, hermanos, porque alguien nos cambia nuestro modo de pensar. Y en muchas ocasiones, hermanos, y particularmente lo que está sucediendo ahora en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra salvación. Escuche, hoy en día hay un auge enorme en las iglesias para querer coger todos los eventos que están sucediendo y poderlos centrar en una idea y decir, la venida del Señor está cerca. Si usted lee las Escrituras, usted se va a dar cuenta desde que comenzaron a ser reveladas por el Señor y comenzaron a ser escritas por los hombres inspirados por Dios, cada vez que se hace mención con respecto a la venida del Señor Jesús, siempre se dice que la venida del Señor Jesús está cerca. Escuche, hermanos, siempre se habla con respecto a la venida del Señor Jesús como un evento cercano. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo es cercano? Porque si desde que se escribieron estas cartas se habla de que estaba cerca, entonces ¿cómo nosotros medir qué tan cerca estamos nosotros ahora de lo que estaban los hermanos en esa época? Hermanos, eso es lo que sucede muchas veces en nosotros. Nos dejamos mover fácilmente de nuestro modo de pensar y comenzamos a experimentar episodios de duda en nuestros corazones. El apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, hermanos, él sabía que muchos miembros de la iglesia del Señor en Tesalónica estaban comenzando a tener dudas con respecto a la venida del Señor y con respecto a nuestra reunión con Él. Algunos estaban pensando que si el Señor ya había venido, porque esa fue una de las enseñanzas que comenzó a darse por los falsos, de que el Señor ya había venido, y otros decían, no, los que murieron ya no tienen oportunidad de encontrarse con el Señor. Entonces muchos comenzaron a llenarse de turbación y decían, bueno, ¿qué va a pasar con nuestros familiares? ¿Qué va a pasar con los otros miembros que ya murieron? ¿Será que ellos sí se van a reunir con el Señor? Y lo que dice Pablo es, ustedes ya saben eso, hermanos. Ustedes ya tienen seguridad en cuanto a eso. Yo ya se los he enseñado. ¿Por qué entonces ahora están dudando? Bueno, hermanos, eso es lo que sucede. Nosotros necesitamos, hermanos, convencernos con respecto a temas fundamentales de la vida como hijos de Dios. Eso es lo que veíamos nosotros el lunes cuando la palabra nos invitaba a desear como niño recién nacido la leche espiritual, pero escuche cómo lo complementa, no adulterada. Cuando usted y yo, hermanos, comenzamos a meterle ideas, pensamientos, experiencias personales, ya la leche ha sido adulterada, ya no se encuentra en un estado de pureza. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día, con muchas enseñanzas, con muchas predicaciones, en donde nosotros hemos comenzado a opinar, hemos comenzado a pensar, hemos colocado los peros, hemos colocado los me parece, los yo creo. Estamos adulterando la leche espiritual. ¿Cuál va a ser el resultado? Bueno, que los miembros que estén recibiendo esa enseñanza no van a crecer como debieran hacer. Es lo mismo que pasa con un niño. El niño necesita el pecho de la madre durante algún tiempo. Y si en vez del pecho de la madre comienzan a darle otro tipo de alimentos, puede que el niño se vea muy robusto, pero no va a recibir los nutrientes que necesita para desarrollarse. Porque el desarrollo del niño, hermano, no solamente se da en el vientre.
una vez él sale, hay cosas que terminan desarrollándose y que la leche de la madre es lo que le ayuda a que termine de formarse ciertas cosas en el cuerpo de esa criatura. Ahora, en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y versículo 4, miren lo que dice el apóstol Pablo. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿Cómo nosotros hoy en día estar seguros de que la leche que nosotros estamos recibiendo, ese alimento que nosotros estamos consumiendo, es la leche espiritual no adulterada? Bueno, aquí el apóstol Pablo nos da unas pautas para que nosotros podamos estar seguros o rechazar algunas enseñanzas, por buenas que parezcan, porque puede que no sea la leche espiritual que necesitamos. ¿Cuáles son esas pautas? Miren lo que dice. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. El instrumento o el utensilio donde se sirve esa palabra, si está sucio, si está contaminado, lo que se pone adentro también se contamina. Yo compartía con la señora que nos acompañaba el día jueves, el día de ayer en el devocional, el día miércoles, perdón, en el estudio que tenemos como iglesia, y yo compartía con ella y acerca de un tema que ella había aprendido, y yo le decía, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué pensaría usted? Porque yo le ofrecí agua en un momento que estaba tosiendo. Le decía, ¿qué pensaría usted si yo hubiese cogido un vaso sucio con un concho, algún residuo allí, y le hubiese echado agua limpia y se lo hubiese ofrecido? ¿Usted se lo hubiera tomado? La señora decía, no, yo no me lo tomo. Le dijo, es lo mismo que sucede. Si las personas dicen que con la oración de fe el Señor entra a morar en sus corazones, lo que le están diciendo es, Señor, tú vienes a vivir en mi vida así sucio como estoy. No importa cómo esté. Yo le decía, ¿qué cree usted que es más importante? ¿El agua que entra en un vaso sucio o el Hijo de Dios que entra en un corazón sucio? ¿Qué cree usted que es más importante? Y ella me decía, no, el Hijo de Dios entra en un corazón sucio. No, eso no es posible. Le dije, eso es lo que sucede. Cuando las personas invitan o dicen invitar a Jesús a entrar en sus corazones sin haberse arrepentido, sin haberse bautizado para que sus pecados sean lavados, es lo mismo que coger un vaso sucio y echarle agua limpia o echarle leche limpia. Bueno, lo mismo sucede con la exposición de la palabra. Si el utensilio no se ha limpiado, puede que esa palabra que se vaya a transmitir quede con partículas de impureza. Entonces ya no sea la leche espiritual. ¿Cómo entonces nosotros identificar si lo que estamos recibiendo es la leche espiritual? Examinemos el utensilio, examinemos su vida, examinemos si aquellos que nos están enseñando están viviendo una vida de constante limpieza, de constante desechar esas obras de la carne para poder ser esos instrumentos por medio de los cuales Dios siga sirviendo su alimento a su pueblo. Pero miren lo que dice el versículo 4. Sino que según fuimos aprobados, ¿aprobados por quién? Por Dios. Escuche, hermano y hermana, lo que nosotros necesitamos para crecer es el alimento espiritual que esté siendo expuesto por hijos de Dios que se están limpiando y que han sido aprobados por Dios. Escuche, aprobados por Dios, no aprobados por los hombres, porque a veces nosotros terminamos aprobando a alguien solamente porque nos atrae su carisma, su forma de hablar, porque tenemos una buena relación con la persona o porque tenemos una coinonía, nos identificamos con ciertos aspectos de la persona. Pero lo que nosotros necesitamos son hombres aprobados por Dios, hombres en los cuales Dios se esté manifestando. Ya que si nosotros, hermanos, solamente
nos ocupamos y nos preocupamos por lo bien que habla, por lo bien que se ve, por su apariencia, por su forma de hablar, por su bonito léxico, sus palabras, hermanos, puede ser que nosotros estemos aprobando en la iglesia del Señor a hombres que no han sido establecidos por Dios. Y usted dirá, no hermano, eso no es posible porque la iglesia es de Cristo, y si la iglesia es de Cristo, entonces el Señor no lo va a permitir. Hermanos, la historia del pueblo de Dios, incluyendo la iglesia, nos enseña que muchas veces Dios permite que nosotros, hermanos, aprobemos o establezcamos siervos o ministros que no han sido aprobados por Dios. Mire algo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel, en Oseas capítulo 8. Oseas capítulo 8. Y aquí nos encontramos con algo que estaba sucediendo en el pueblo de Dios. Oseas 8:4. Ellos, está hablando del pueblo de Israel, establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Voy a explicar un momentico lo que significa establecieron príncipes, mas yo no lo supe. Nosotros entendemos, hermanos, que Dios es soberano, es omnisciente, es decir, Él todo lo sabe y todo lo que sucede está bajo su control. Así que la frase yo no lo supe no quiere decir de que al Señor le tuvieron que ir a informar y le dijeron, mira Señor, lo que pasa es que tú como que no te diste cuenta que en Israel están estableciendo príncipes, y Dios por allá se alarmó y dijo, pero ¿en qué momento? ¿Dónde estaba yo? ¿Qué fue lo que sucedió? No, eso no es lo que quiere decir. La frase yo no lo supe fue, no me consultaron a mí, no me preguntaron a mí. Ustedes lo hicieron porque les pareció bien. Ustedes escogieron personas, pero no tomaron en cuenta lo que yo pienso de esas personas. Ustedes establecieron reyes, pero no tuvieron en cuenta mi consejo, mis condiciones para que alguien fuese establecido por rey o por príncipe. Bueno, hermanos, en la iglesia del Señor puede suceder lo mismo. Según este pasaje, Dios muchas veces permite que hombres sean establecidos en una posición de autoridad, pero no establecidos por Él en el sentido de ser aprobados por Dios. Dios lo permite, hermanos. Y en la iglesia del Señor, hermanos, no es diferente. Así que nosotros debemos tomar muy en cuenta todo lo que Dios nos enseña acerca de quiénes son los que deben ministrar en la iglesia del Señor. No sea, hermanos, que nosotros nos extraviemos del propósito eterno de Dios y que no estemos constituyendo según las formas enseñadas por Dios. ¿Por qué? Volvamos otra vez al principio, hermanos. ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos? No dejarnos mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Y para eso necesitamos hombres que se estén limpiando, que estén desechando, para que cuando nos impartan ese alimento, esa leche espiritual, no esté adulterada por las impurezas que todavía puedan haber en los corazones de aquellos que nos van a ministrar. Las dudas, hermanos, son buenas. Nadie está hablando de que las dudas son malas. Las dudas en un cierto sentido, hermanos, son buenas. ¿Por qué son buenas? Porque las dudas nos llevan a nosotros a querer investigar, a querer indagar, a querer conocer un poco más, a no quedarnos solamente en la superficialidad. Y eso lo tenemos nosotros como ejemplo con esos judíos. Algunos dicen con los hermanos de Berea. Bueno, lo que yo entiendo es que son judíos, todavía no son hermanos. Dice la palabra que el apóstol Pablo fue y predicó en la sinagoga de Berea, ¿ya? Y esos de Berea, es decir, esos judíos, después de que él les predicó, ellos fueron y revisaron las escrituras. ¿Cuáles escrituras? El Antiguo Testamento. Algunos dicen, hermano, lo único que necesitamos es el Nuevo Testamento. Bueno, ellos no tenían el Nuevo Testamento, ellos tenían el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento confirmaba lo que ellos les estaban predicando ahora en la era cristiana. ¿Qué hicieron esas personas de Berea? Ellas no se quedaron solamente con lo que les dijo Pablo. Y Pablo no les dijo, oiga, pero ustedes sí son desconfiados. No,
Ellos quedaron con ciertas dudas y lo que hicieron fue ir a confirmar en la palabra. No fueron a consultarle a otra persona, no fueron a consultarle a un libro, fueron a consultarle a la palabra para ver qué era lo que decía la palabra con respecto a lo que estos hombres enseñaban. Eso es lo que usted y yo debemos hacer, hermanos. Cada vez que escuchemos una enseñanza, vamos a la palabra. Si tenemos una duda, hermanos, pidámosle a Dios: Señor, quiero que tú me alumbres los ojos del entendimiento y me permitas ver en tu palabra la respuesta a esa inquietud que tiene o que tengo en mi corazón. Pero, en cierto sentido, las dudas también pueden ser malas. Escuche, en cierto sentido, las dudas también pueden ser malas. ¿Sabe por qué? Porque puede que Dios ya me haya revelado algo, Dios ya me haya enseñado algo, y durante un tiempo yo estuve convencido de eso, pero después yo comencé a dudar, pero no porque la severidad de la palabra haya cambiado, sino porque mi condición ha cambiado. Escuche, esto es lo que le sucede a muchas personas, que durante un tiempo enseñaron, enfatizaron, afirmaron y defendieron que el matrimonio es una vez y para siempre. Pero una vez un matrimonio se vinieron a pique y terminaron en divorcio, ahora comenzaron a replantearse si eso que ellos habían creído durante un tiempo era cierto o no era cierto. Y entonces ahora comienzan a buscar una nueva interpretación. O, como la frase que está de moda hoy en día, comenzaron a reinventarse. Y eso ha llevado a muchas iglesias del Señor a la división. Muchos de los que durante un tiempo defendieron un matrimonio hasta que la muerte los separe, ahora dicen tener nuevas respuestas. Pero las respuestas que tienen ahora, ¿por qué no las tuvieron en su momento? ¿Sabe por qué? Porque en ese momento las condiciones eran diferentes. Ahora sus condiciones han cambiado. Y en medio de esas condiciones están reinterpretando las Escrituras. Y lo triste de todo esto es que mueven a muchos que confiaron no en la palabra, sino que confiaron en ellos. Escuchen, muchos miembros de la iglesia del Señor no están confiando en la palabra, están confiando en el hombre. Y si el hombre cambia su forma de pensar, entonces todos ellos cambian su forma de pensar. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar Dios, hermanos? No se dejen mover fácilmente de su modo de pensar. Si usted y yo hemos aprendido algo del Señor y tenemos dudas, vamos a las Escrituras, no vayamos al hombre, vamos a las Escrituras, preguntémosle a Dios, pero con la sencillez y la sinceridad de aprender, no de enseñarle a la palabra, porque a veces vamos a enseñarle a la palabra, a veces vamos con la actitud de aquel que ya lo sabe todo, y lo que busca es algo que le confirme lo que él cree, no busca que la palabra le enseñe a creer en ella, sino que busca cómo confirmar lo que él ya está pensando o lo que él ya está creyendo. No hagamos eso, hermanos. Dediquemos nuestra vida, nuestro tiempo, como lo aprendíamos ayer con nuestro hermano Oscar, pero para edificarnos, para consultar a Dios, y que esas dudas que posiblemente tenemos ahora y tendremos no sé cuánto tiempo, sea Dios respondiéndolas, no el hombre. Escuche lo que pasó con el pueblo de Israel. Ellos establecieron reyes, pero no conforme al propósito de Dios. Constituyeron príncipes, pero no consultaron a Dios. Y eso ocasionó que el pueblo fuese movido de su modo de pensar. En la iglesia del Señor muchas veces ocurre esto. Eso que antes creíamos seguro y que estábamos firmes y que enseñábamos y que defendíamos, ahora para muchos hay que replantearlo. No, hermano, yo creo que sí hay que replantearlo porque hay algunas cosas que posiblemente no estén bien. Y es posible que algunas cosas no estén bien. Pero la pregunta es, ¿por qué estamos pensando diferente? ¿Porque la palabra nos está mostrando algo más? ¿O porque alguien nos está moviendo de nuestro modo de pensar? Hay dudas influenciadas, hay dudas infundidas y hay dudas naturales que vienen por ese anhelo y por ese deseo de escudriñar un poco más la palabra de Dios. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2. Versículo 1
Y versículo 2 dice, porque acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo os escriba. O sea, miren lo que le está diciendo Pablo. Hermanos, acerca de la venida del Señor y acerca de los eventos futuros, hermanos, yo no necesito volverles a escribir. Yo no necesito volver a enseñarles algo que ustedes, según el versículo 2, saben perfectamente. Escuche, saben perfectamente. Es decir, ustedes ya tienen esa enseñanza. Ustedes ya escucharon todo lo que tiene que ver con la venida del Señor. Pero escuchen lo que les enseña Pablo acerca de la venida del Señor. Y por eso es que no necesita volverles a escribir. Porque hablar de la venida del Señor es un tema sencillo. Me refiero sencillo en cuanto a fijar el tiempo. Todas las implicaciones sé que es algo que debemos dedicarle más tiempo. Pero en cuanto a la venida del Señor, miren, lo que usted y yo deberíamos de saber y tener aquí en la mente, algo seguro, firme y estar convencidos. El día del Señor vendrá como ladrón. ¿Qué necesitamos usted y yo saber, hermanos, de la venida del Señor? Esto es lo que en la teología se le llama las doctrinas de la escatología, es decir, de los eventos futuros. ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos saber? Que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Hermanos, ¿necesitamos saber algo más? ¿No? Ya lo sabemos perfectamente. ¿Qué significa que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche? Bueno, número uno, está dando una certeza, vendrá. No es posiblemente. Hay personas que colocan cámaras de seguridad, contratan un guarda de seguridad y dicen, por si se me quieren entrar a robar. No, aquí no está diciendo, por si de pronto el Señor venga. No, el día del Señor vendrá. Hay certeza, hay seguridad, no debemos dudar de que un día el Señor vendrá. Pero luego nos dice, ¿en qué tiempo vendrá? ¿Saben qué tiempo? En el tiempo que usted y yo no lo esperamos. Porque ningún ladrón avisa. Ningún ladrón nos dice, mire, a la hora tal, el día tal, voy a llegar a robarle. ¿No? Todos nosotros nos prepararíamos. Dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es decir, dos cosas. Uno, es inevitable la venida del Señor. Y segundo, nosotros no podemos fijarle un tiempo exacto. Hermanos, no caigamos en eso. No tratemos de fijar un tiempo, porque ese es el error que han cometido muchos creyentes a lo largo de la historia. Muchos han querido colocarle una fecha exacta y a veces no dicen el día, no dicen la hora, pero dicen, hermano, pero mire todo lo que está pasando, la venida del Señor está cerca. Hermano, esa frase no es nueva. Siempre la venida del Señor estará cerca, porque Él ha prometido venir como ladrón en la noche. Así que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar. No nos extraviemos y no nos perturbemos ni nos conturbemos por enseñanzas que parezca que vienen de parte de Dios. Espero que usted y yo tengamos certeza de que el Señor viene. Amén. ¿Creemos que el Señor viene o estamos dudando? Bueno, yo no sé, pues tanto tiempo que ha pasado, ¿será que si viene, no viene? No, hermanos, el día del Señor vendrá. El Señor ha prometido volver y el Señor regresará. ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿En qué año? ¿En qué época? No lo sabemos, hermanos. No lo sabemos. Pero sí hay algo que usted y yo debemos hacer, hermanos. Es que si usted y yo creemos que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, ¿sabe qué es lo que nos va a confirmar de que nosotros estamos seguros de esa enseñanza? La forma en la que usted y yo estamos viviendo. Termino con este pasaje, 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. 2 de Pedro 3, versículo 10 al versículo 14. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas,
¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, es decir, por esto que les acabo de decir, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. ¿En qué estado? En paz. Escuche lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Tenemos dudas de que el Señor vendrá? No, no debemos tener dudas. ¿Estamos pensando que va a venir hoy, que va a venir mañana, que esta epidemia o esta pandemia es el aviso de que el Señor vendrá? No, hermanos. No sigamos teniendo esas dudas. Tengamos certeza en que el día del Señor vendrá. Y la forma en la que usted y yo demostramos que tenemos certeza en la venida del Señor es cómo estamos viviendo. No es lo que creemos, no es lo que nosotros enseñamos, no es lo que nosotros investigamos, es cómo estamos viviendo. Porque si yo creo que el Señor va a venir y no tengo dudas de eso, y el Señor me ha dicho que vendrá como ladrón en la noche, dice Pedro, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermanos, ¿cómo no debemos estar andando nosotros? ¿Acaso no deberíamos de estar viviendo en santidad? ¿Acaso no deberíamos estar viviendo apartados de todo aquello que desagrada y deshonra a Dios? ¿No deberíamos de estar viviendo así, hermanos? Pero no, ahorita estamos más preocupados por qué dicen las noticias, por qué dice el Facebook, por qué dicen los comentarios en WhatsApp, por qué dicen los programas de televisión, que por lo que dice la palabra. Y en vez de estarnos ocupando en nuestra vida espiritual, estamos dedicando más tiempo a lo que no aprovecha, a lo que no edifica. Hermano, necesitamos comenzar a vivir santa y piadosamente si estamos seguros que el Señor viene. Ahora, si tenemos dudas, sigamos viviendo como hasta ahora. Sigamos viviendo un cristianismo, y me perdonan la frase, mediocre. Sigamos viviendo un cristianismo de redes sociales, en donde profesamos demasiado, pero poco es lo que estamos poniendo en práctica. Si nosotros no tenemos dudas que el Señor regresa, hermanos, vivamos entonces como aquellos que están esperando a Jesús, que venga en cualquier momento.